Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté quitarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó con firmeza y siguió leyendo. Observé cómo su rostro cambiaba palabra por palabra, y sentí que mi mundo se desmoronaba en segundos. Sí, estaba a punto de descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al deslizar hacia abajo, y yo sabía que pronto llegaría a ese mensaje. El único que lo explicaba todo. El que marcaría un antes y un después. O tal vez lo confundiría aún más. El teléfono vibró en sus manos, y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palideció al leer el nombre del remitente. Se quedó congelado. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí el interior de la mejilla, vieja costumbre cuando me siento al borde del colapso. El miedo se mezclaba con el arrepentimiento. Su respiración se hizo pesada. La escuchaba desde los 2 metros que nos separaban. Esto era justo lo que temía más que nada. Porque hace 3 meses cometí un error. Uno que lo cambió todo. Y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió todo en realidad. Antes de revelar el secreto que he ocultado con tanto cuidado durante tanto tiempo, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y respóndeme una cosa, ¿alguna vez has guardado un secreto con todas tus fuerzas, solo para que al final saliera a la luz? Cuando él entró a casa esa mañana, el sonido de sus llaves sobre la mesa del recibidor me sacó de mi letargo. Estaba preparando el desayuno, café para él, té para mí, y no esperaba verlo hasta la noche. Dijo que tenía reuniones todo el día. Sin embargo, ahí estaba. Poniéndose cómodo como si nada, mientras yo aún llevaba el camisón arrugado y el cabello sin peinar. Me observó un segundo más de lo necesario y murmuró un seco buenos días. Me limité a asentir. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. En los últimos años nuestras conversaciones se habían vuelto más funcionales que íntimas. «¿Hay pan? ¿Apagaste la luz del baño? ¿Llegarás tarde?» Esa era nuestra sinfonía conyugal. Silenciosa. Predecible. Como un reloj viejo que aún marca la hora, pero ya no canta. Tomó su café y se sentó frente a mí. Encendió su tablet y empezó a leer las noticias. Yo lo miraba de vez en cuando por encima de mi taza, memorizando sus gestos con una mezcla de resignación y ternura desgastada. Me pregunté no por primera vez, si todavía me veía como mujer o solo como parte del mobiliario doméstico. Lo cierto es que ni yo misma me reconocía frente al espejo últimamente. Fue entonces cuando escuchamos el ruido del camión afuera. Me acerqué a la ventana por simple costumbre y vi como un hombre joven descargaba cajas de un furgón. Alto, moreno, con movimientos serenos pero seguros. No sé por qué, pero algo en él me atrapó de inmediato. Supe sin entender cómo que ese instante iba a quedarme grabado. «Parece que tenemos vecino nuevo», dije en voz alta, solo para romper el silencio. Mi esposo asintió sin levantar la vista. «¿Dijiste algo?» «No, nada». Volví a sentarme. Pasaron los días y lo vi algunas veces en el jardín, acomodando plantas, colgando cortinas, caminando con un perro pequeño y enérgico que siempre intentaba escaparse por la reja. Yo trataba de no mirar demasiado, pero mis ojos me traicionaban. Una tarde, mientras tendía la ropa, él se acercó a la reja con una sonrisa cordial. «Hola, buenas tardes. Soy nuevo en el barrio, ¿usted vive aquí hace mucho?» Asentí. «Más de 20 años ya». «Entonces sabrás si por aquí hay una buena panadería». «Extraño el pan recién hecho». Le recomendé una a unas cuadras de distancia. Hablamos unos minutos, nada fuera de lo común. Pero hubo algo en su forma de mirarme, no lasciva, sino atenta, que me dejó inquieta. No estaba acostumbrada a ser mirada así. Sentí por un instante fugaz, que aún existía algo vibrante en mí. Esa noche mi esposo se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la cocina un rato más, lavando una taza que ya estaba limpia.
No podía dejar de pensar en la conversación. Me di cuenta de que me había peinado diferente ese día, sin darme cuenta. Había elegido un vestido más suelto, uno que solía usar cuando quería gustar. Me pregunté si eso decía algo de mí. Si inconscientemente buscaba algo más que pan fresco. Una semana después, al regresar del mercado, vi que el nuevo vecino estaba en su jardín, cortando ramas. Me ofreció una botella de agua, como si fuera lo más natural del mundo. Acepté. Estuvimos parados unos minutos hablando de trivialidades, el clima, el calor, la música que salía desde su ventana. Me gusta escuchar flamenco mientras trabajo en el jardín, me explicó. Me recuerda a mi madre. Yo no sabía qué responder. El gesto me pareció dulce. Y humano. Algo tan escaso en mi día a día. Esa noche me acosté tarde. Revisé mis fotos antiguas. Vi una de mí misma en la playa, con un sombrero de ala ancha y una sonrisa que ya no recordaba. Pensé en lo mucho que había cambiado. En lo poco que alguien me lo hacía notar. Mi esposo estaba profundamente dormido. Roncaba levemente. Me acerqué a él. Observé su rostro. No había odio en mí. Ni rabia. Solo una tristeza sorda. Como la que se siente al ver marchitarse una flor que nadie regó. Me pregunté si él también sentía ese vacío. Si alguna vez pensaba en mí como lo hacía al principio. Lo dudé. Y eso dolió más que cualquier indiferencia. Al día siguiente, mientras barría la entrada, el vecino pasó caminando con su perro. Saludó con la mano. Yo también. Esta vez no bajé la mirada. En ese preciso instante algo dentro de mí cambió. No fue amor. Ni deseo inmediato. Fue la confirmación de una ausencia. De una grieta que había crecido lentamente sin que yo lo notara. Una grieta que ya no sabía cómo cerrar. Y que tal vez no quería cerrar del todo. Esa noche soñé con una casa distinta. Una donde las ventanas estaban siempre abiertas. Donde el silencio no era costumbre sino descanso. Y al despertar, me encontré acariciando el borde de la sábana como si fuera otra piel. No supe qué pensar. Solo supe que algo había empezado. Y que no podía ignorarlo más. Nunca pensé que volvería a sentir algo parecido a los nervios adolescentes, pero esa tarde, mientras colocaba las servilletas en la mesa con un cuidado absurdo, mis manos temblaban apenas. La casa estaba en silencio, con ese tipo de calma espesa que solo aparece cuando se espera algo, aunque no se diga en voz alta. Afuera el sol caía entre las hojas de los árboles, proyectando sombras caprichosas en la alfombra. Intenté concentrarme en lo cotidiano, el olor del pan tostado, el sonido lejano de una cortadora de césped, el goteo intermitente del grifo que no habíamos arreglado. Todo era igual que siempre, pero algo en el aire era distinto. Mi esposo había salido por trabajo esa mañana. Regreso pasado mañana, dijo casi sin mirarme. Me dejó un beso en la frente, automático, rutinario. Cerré la puerta detrás de él y al girarme sentí que respiraba distinto. Más profundo. Más libre. Me odié un poco por esa sensación. Pero no duró mucho. La culpa era un zumbido constante al que ya me había acostumbrado. A media mañana salí al jardín con una excusa cualquiera. Las plantas. El césped. Algo. No esperaba verlo y sin embargo ahí estaba él, junto a la reja, con una rosa en la mano. No una de esas perfectas de floristería, sino una ligeramente marchita, como arrancada sin planificación, con cierto descuido que la hacía más auténtica. Me saludó con una sonrisa leve sin prisas. Vi esta flor en mi jardín y pensé que tal vez le gustaría. No supe qué responder. Asentí, extendí la mano, y en ese breve contacto noté la calidez de su piel. Fue solo un segundo, pero suficiente para que mis pulsaciones se desordenaran. No dijimos mucho más. Me ofreció ayudar con las plantas, y por alguna razón acepté. Me incomodaba verlo agacharse cerca de mí, sus brazos bronceados bajo el sol,
su voz tranquila comentando trivialidades sobre la Tierra y las estaciones. Y al mismo tiempo me sorprendía la facilidad con la que me reía. Hacía meses que no lo hacía sin esfuerzo. Cuando terminamos, lo invité a pasar. Un té para agradecerte. Dije las palabras como si fueran improvisadas, aunque las había ensayado mentalmente desde que lo vi llegar. Dentro de la casa, la luz entraba suave por las cortinas, y el silencio entre nosotros era menos tenso que antes. Sentados frente a frente en la cocina, hablamos de libros, de ciudades donde él había vivido, de la música que escuchaba en las mañanas. Yo conté sin saber por qué sobre un viaje a Granada con mi madre cuando era joven. Recordé detalles que creía olvidados, el olor del azahar, las calles empedradas, el calor que parecía más amable entonces. Hubo un momento apenas perceptible, en el que nuestras miradas se encontraron más de la cuenta. Sentí que debía apartar los ojos, pero no lo hice. Algo en su forma de mirarme no era invasiva, sino curiosa. Como si buscara entender quién era yo realmente debajo de las rutinas, las canas, los silencios. Me sentí observada y por primera vez en mucho tiempo también viva. Nos quedamos en silencio un rato. El tipo de silencio que no exige palabras pero tampoco incomoda. Él tomó el último sorbo de su té y se levantó. Yo también lo hice con una especie de lentitud voluntaria, como si prolongar el momento pudiera retrasar algo inevitable. Nos detuvimos frente a la puerta. Él puso una mano en el marco y me miró. Fue en ese instante cuando sucedió. *** we kissed, ***. Nada más. Sin preparación. Sin explicación. Un gesto contenido sin urgencias, pero cargado de una tensión que venía gestándose desde hacía días. No hubo promesas ni suspiros ni frases solemnes. Solo un contacto breve, cálido, suficiente para romper el equilibrio. Después se fue. No dije nada. Solo cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Mi respiración era irregular. Me toqué los labios con los dedos, como si necesitara confirmar qué había ocurrido. No me sentía feliz, ni culpable exactamente. Era otra cosa. Una mezcla de euforia y vértigo. Como si hubiese abierto una puerta que no debía, pero que ya no podía cerrar. Pasé el resto de la tarde distraída. Hice las tareas de la casa como un autómata, quemé el arroz, olvidé tender la ropa. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. No por un cambio físico, sino porque los ojos que me devolvían la mirada tenían un brillo distinto. No sabía si eso era bueno o peligroso. Por la noche cené sola. Encendí la televisión, solo para llenar el espacio. Las noticias, los comerciales, las voces desconocidas. Todo sonaba distante. Como si estuviera viviendo dentro de una burbuja que me aislaba del mundo exterior. Antes de irme a la cama, abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué una libreta que no usaba desde hacía años. Era un viejo intento de diario. Leí algunas páginas. Viejas quejas sobre la rutina, anotaciones sobre cenas familiares, recuerdos vagos de cumpleaños olvidados. Al final de la libreta, una hoja en blanco. Tomé un bolígrafo y escribí una frase sin pensarlo mucho. Hoy alguien me miró como si aún existiera. Cerré la libreta y la guardé. Apagué la luz. En la oscuridad mis pensamientos no paraban. No se trataba de él exactamente. Era más profundo. Se trataba de mí. De algo que había dormido dentro de mí por demasiado tiempo. Y que ahora empezaba a despertar, lento pero constante. Sabía que no podía ignorarlo. Y aunque aún no entendía hacia dónde me llevaría todo esto, algo en mi interior ya había decidido no mirar atrás. Al día siguiente desperté temprano, antes de que el sol comenzara a llenar la habitación. La casa estaba en silencio con esa quietud que se siente distinta cuando sabes que algo dentro de ti cambió. Me senté en la cama sin encender la luz, repasando en mi mente cada segundo del día anterior, cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido. No había forma de deshacer lo ocurrido, ni siquiera en mi imaginación. Pero más que arrepentimiento, sentía un tipo extraño de lucidez.
como si todo lo que había estado dormido en mí hubiera empezado a estirarse y a abrir los ojos. Me levanté con calma. Caminé descalza hasta la cocina, encendí la cafetera y esperé a que el olor del café llenara el aire. Me observé en el reflejo de la ventana mientras sostenía la taza. El rostro era el mismo, pero había algo diferente en mi expresión. No podía nombrarlo todavía, pero era algo más que un simple matiz. Una especie de resignación que había empezado a disiparse. El día transcurrió con una lentitud particular. Como si el tiempo hubiese decidido darme espacio para digerir cada pensamiento. Fui al mercado, saludé a la señora del puesto de frutas, caminé de regreso por la calle larga que bordea el parque. Todo era habitual, pero al mismo tiempo ajeno. Como si lo viera todo desde una distancia leve. Ya por la tarde al regresar a casa, noté que él estaba sentado en su jardín, con un libro abierto y los pies descalzos. No me miró enseguida. Yo fingí buscar algo en mi bolso, dando tiempo para decidir si saludar o no. Finalmente, cuando levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Y aunque no hubo palabras, algo se dijo entre nosotros en ese breve instante. Un reconocimiento tácito. Una especie de sí, lo sabemos. Esa noche, mientras preparaba la cena, me encontré tarareando una canción antigua que no recordaba haber escuchado en años. La melodía surgió sin esfuerzo, como si saliera de un rincón olvidado de mi memoria. Apagué el fuego y me quedé quieta, con la cuchara de madera aún en la mano, preguntándome cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sentí algo así. Algo tan simple como alegría sin explicación. Después de cenar, me senté con mi diario abierto frente a mí. No escribí de inmediato. Me quedé mirando la página en blanco, preguntándome cómo empezar. Finalmente anoté una frase: no fue el beso lo que me desestabilizó, fue lo que despertó. Seguí escribiendo sin filtro, sin juzgarme. Sobre cómo me sentía, sobre cómo había dejado de verme como mujer hacía años, sobre las veces que intenté recuperar esa parte de mí y la dejé escapar por miedo, por comodidad, por costumbre. Cerré el diario más liviana. Como si el simple hecho de escribirlo me hubiera ordenado las ideas, aunque no las respuestas. Dormí mal, inquieta. Soñé con pasillos largos, con habitaciones vacías y puertas entreabiertas. Me desperté 2 veces, sin entender del todo por qué. A la mañana siguiente decidí limpiar la casa. No por necesidad, sino por impulso. Saqué las cortinas, desempolvé repisas que no tocaba desde Navidades, abrí las ventanas de par en par. El aire era fresco, el sol entraba con decisión. Cambié los cojines del sofá, lavé el mantel de la mesa, moví una silla que siempre me molestó y que nunca antes había pensado en cambiar de lugar. Era como si el cuerpo necesitara ordenar lo externo para comprender lo interno. Al mediodía, sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me sequé las manos con el delantal y fui a abrir. Era él. Sostenía una bolsa con 2 panés y una sonrisa tibia. Dijo que había pasado por la panadería que le recomendé y pensó en traerme uno. Le agradecí, nerviosa. Él no pidió pasar, ni insistió. Solo me entregó la bolsa, hizo un comentario sobre el buen clima y se fue con la misma naturalidad con la que había llegado. Cerré la puerta y me quedé mirando la bolsa unos segundos antes de llevarla a la cocina. El pan aún estaba caliente. Su aroma me invadió como una caricia inesperada. Me senté y comí un pedazo ahí mismo, sin plato, sin té, sin compañía. Y por un momento sentí algo muy parecido a la paz. Más tarde, cuando ya el sol comenzaba a bajar, salí al patio trasero con una manta y me senté en una reposera a leer. No era algo que hiciera con frecuencia, pero esa tarde necesitaba el silencio del atardecer. Escuché como en la casa vecina alguien cerraba una ventana, y poco después, el sonido apagado de una canción en idioma extranjero se filtró por el aire. No intenté identificarla. Me dejé acompañar por ese fondo difuso mientras pasaba las páginas sin realmente leer. En algún momento cerré el libro y dejé que mis ojos se perdieran en las nubes. Pensé en mi marido. En cómo se había ido sin una caricia, sin una mirada verdadera.
Pensé en las veces que le hablé de cosas pequeñas y él ni siquiera levantó la vista del periódico. No era un mal hombre, nunca lo fue. Pero en los últimos años, parecía más comprometido con su rutina que conmigo. No podía decir que todo esto sucedía por culpa de él. Sería fácil. Pero no sería justo. Yo también dejé de intentarlo. Me acomodé en lo cómodo. En lo correcto. Hasta que lo correcto dejó de tener sentido. La noche cayó sin que me diera cuenta. Recogí la manta, apagué las luces del patio y entré en la casa. Cerré bien la puerta, como si ese simple gesto marcara el límite entre lo que estaba fuera y lo que empezaba a florecer dentro de mí. Me acosté sin cenar, sin revisar el teléfono, sin poner alarma. Dormí con una especie de fatiga extraña, como la que se siente después de llorar aunque no haya lágrimas. No sabía lo que vendría después. Ni tenía un plan. Solo sabía que no podía fingir que nada había pasado. Porque algo había empezado. Y aunque no tenía nombre, ya era parte de mí. Me desperté con una sensación distinta, como si el aire dentro de la casa hubiese cambiado de densidad. Era temprano todavía, el sol apenas comenzaba a iluminar las cortinas, y el sonido de los pájaros llegaba como un murmullo tenue. Permanecí unos minutos acostada, sin moverme, dejando que los pensamientos tomaran forma lentamente. La imagen de él regresó no como un recuerdo concreto, sino como una presencia suave, un eco que seguía vibrando en mi piel, en mi mente, en algo que no sabía cómo nombrar. Había algo inquietante en todo eso, no por lo que pasó, sino por todo lo que había despertado después. Bajé a la cocina descalza. El piso estaba frío, pero no me molestó. Puse a hervir agua para el té y me quedé observando el vapor que salía del hervidor. Cada burbuja me parecía un segundo que se escapaba, un momento que no podía recuperar. Pensé en mi esposo. En que hoy regresaría. En que su presencia ocuparía de nuevo cada rincón, cada gesto, cada silencio. Me pregunté si notaría algo distinto en mí. Si se daría cuenta de que ya no era exactamente la misma que se despidió de él 2 días antes. La respuesta llegó sola, probablemente no. Pasé la mañana ordenando la casa con una ansiedad contenida. No quería que pareciera que lo esperaba con desesperación, pero tampoco deseaba que notara algún desorden. Todo debía parecer normal. Todo debía parecer exactamente igual que siempre. Pero yo no me sentía igual, y cada objeto que tocaba me recordaba que estaba fingiendo. Sacudí los cojines, limpié la encimera, incluso abrí el cajón donde guardábamos cosas sin uso, solo para tener las manos ocupadas. Cerca del mediodía, mientras lavaba los platos del desayuno, escuché el sonido de unos pasos en la grava del jardín delantero. Me asomé por la ventana sin pensarlo. Era él. Venía caminando con una pequeña bolsa de papel en la mano. Llevaba una camiseta clara y pantalones cómodos. No parecía que viniera a decir nada especial. Solo se acercaba, como si fuera parte de una rutina que aún no existía. Me sobresalté. No por miedo, sino por la falta de control sobre mi reacción. Respiré hondo y fui a abrir. Cuando lo hice, él levantó la bolsa y dijo que había horneado unos bollos esa mañana, y que pensó que quizá me gustaría probar uno. Le agradecí, evitando mirarlo demasiado. Me entregó la bolsa y retrocedió un paso, como si entendiera que cualquier gesto de más sería demasiado. No cruzamos muchas palabras. Solo una breve cortesía. Pero en su mirada había algo que me desestabilizó. Una calma que me faltaba. Un entendimiento silencioso. Volví al interior de la casa con el corazón agitado, apretando la bolsa contra el pecho como si contuviera algo frágil, más allá de harina y mantequilla. Guardé los bollos en la despensa sin probar ninguno. No podía. Eran un símbolo ahora, y no sabía cómo lidiar con símbolos. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la nada durante un rato largo. La sensación de estar suspendida en el aire se intensificaba. Como si viviera en una pausa. Como si la vida estuviera contenida en una espera silenciosa. A media tarde mi esposo llamó.
Dijo que estaba saliendo ya y que llegaría en un par de horas. Su voz era la misma de siempre, funcional, precisa. Le respondí con tono neutro, sin añadir nada más de lo necesario. Colgué y sentí que el espacio alrededor mío se encogía un poco. La presencia inminente de él, del otro él, del marido, empezaba a pesar. Me asustó darme cuenta de que su regreso no me producía alivio, sino tensión. Fui al baño. Me miré en el espejo como si intentara reconocerme. No había señales visibles, ni marcas, ni rastros. Pero algo en mi expresión había cambiado. Me retocé el peinado, me puse un poco de perfume sin exagerar. Quería estar bien presentada. No por él, sino por mí. Porque había algo nuevo en mí que no quería descuidar. No sabía si era deseo, necesidad de control, o simplemente la recuperación de una parte de mí que creía perdida. Cuando él llegó, escuché el ruido del coche al entrar en el garaje. Me apresuré a salir al recibidor, con una sonrisa ensayada. Entró con sus maletas, me saludó con un beso en la mejilla y preguntó si todo había estado bien. Respondí con un sí que salió más seco de lo que pretendía. Noté que me observó con cierto detenimiento como si intentara leer algo entre líneas. Pero al final asintió y comenzó a subir las escaleras con una de las maletas. Durante la cena hablamos poco. Él comentó algo sobre el tráfico, sobre un colega que se había retrasado en una reunión, sobre lo molesto que fue tener que esperar tanto en la estación de servicio. Yo asentía, hacía comentarios breves, fingía interés. Por dentro mi mente viajaba en otras direcciones. Observaba sus gestos, sus palabras, su manera de servirse agua, y me sentía como si lo estuviera viendo desde afuera. Como si fuera una espectadora de mi propia vida. Después de cenar, lavé los platos mientras él veía las noticias en la sala. Desde donde estaba podía ver su silueta reflejada en la ventana. Su espalda recta, el control remoto en la mano, los pies cruzados. Todo tan familiar que dolía. Me pregunté si él sentía la misma desconexión. Si alguna vez se había detenido a pensar en lo que se había perdido entre nosotros. O si simplemente se había resignado, como yo lo hice durante tanto tiempo. Esa noche me acosté antes que él. Fingí cansancio. Me arropé de lado, dándole la espalda. Escuché cuando entró al cuarto, cuando se quitó los zapatos, cuando se deslizó en la cama. Se acomodó a su lado sin tocarme. Sin decir nada. Y por un momento pensé en girarme, en decirle algo, en iniciar una conversación que tal vez nunca habíamos tenido. Pero no lo hice. El silencio entre nosotros era más fuerte. Más sólido. Cerré los ojos y respiré profundo. Aquel día había sido una suma de gestos mínimos, pero todos apuntaban en la misma dirección. Una dirección que no sabía si era reversible. Y mientras el sueño llegaba lentamente, pensé que lo más difícil no era haber cruzado un límite. Lo más difícil era seguir viviendo como si no lo hubiera hecho. La mañana siguiente comenzó con una calma artificial. La rutina se instaló de nuevo como una capa gruesa sobre todo lo que había sentido los días anteriores. El desayuno fue silencioso. Preparé el café como siempre con el azúcar justa y la taza de cerámica azul que él usaba desde hacía años. Él hojeaba el periódico en la tablet y de vez en cuando emitía algún comentario sin esperar respuesta. Yo asentía con la mirada perdida en la tostadora que hacía saltar el pan en el momento justo. Todo estaba en su lugar, todo ocurría como debía, y sin embargo, yo no estaba allí del todo. Después de que se fue al trabajo, recogí la cocina con una lentitud extraña. No porque no tuviera energías, sino porque algo dentro de mí parecía estar esperando algo más. Revisé los cajones, puse orden en el armario bajo el fregadero, limpié las ventanas. Pero no era limpieza lo que buscaba. Era distracción. Era no pensar. Era aplazar esa conversación silenciosa que mi cuerpo venía teniendo con mi conciencia desde hacía días. Alrededor del mediodía salí al jardín. El cielo estaba claro, el aire tibio, y las flores parecían más vivas que nunca. Me senté bajo la sombra de un limonero, con un libro abierto que no leí. Observé la calle vacía, la acera limpia,
las hojas cayendo lentamente con la brisa. Todo era quietud. Hasta que vi la silueta de él acercándose desde la esquina. Venía sin prisa, con una bolsa en la mano. Cuando llegó a la reja, me saludó con una sonrisa que no supe cómo interpretar. Le respondí con un gesto de cabeza. Dijo que había preparado algo para el almuerzo, demasiado para él solo, y pensó que tal vez me apetecería compartir. Dudé unos segundos. No por el gesto en sí, sino por lo que implicaba aceptar. Pero finalmente asentí. Fui por una fuente y recibí el recipiente con manos temblorosas. Me dijo que no hacía falta devolverlo pronto. Lo vi alejarse sin decir más. Y me quedé un rato mirando la calle vacía, con la comida caliente en las manos y el estómago revuelto. Lo serví en un plato, me senté a la mesa y comí sin mucho apetito. Cada bocado tenía sabor, sí, pero lo que más sentía era la intensidad de lo no dicho. El recuerdo de su voz, la naturalidad de su ofrecimiento, y la manera en que me había mirado justo antes de darme la bolsa. Una mirada que no exigía, pero sí sabía. Esa tarde pasé horas sin moverme del sofá. Me sentí dividida. Por un lado, deseaba que todo volviera a la calma, que mi vida regresara al cauce seguro de siempre. Pero por otro lado, había una parte de mí que no quería soltar lo que estaba emergiendo. No se trataba de él, al menos no solo de él. Se trataba de mí. De lo que me había negado por tanto tiempo. De todo lo que había enterrado debajo de la costumbre. Cuando mi esposo regresó del trabajo, noté que algo en él estaba ligeramente diferente. Tal vez era su forma de cerrar la puerta con más fuerza. O el modo en que dejó las llaves sobre la mesa sin mirar. No dije nada. Él tampoco. Cenamos sin conversación. Ni siquiera comentó nada sobre la comida. Era como si los dos estuviéramos ocupados en nuestros propios pensamientos, temerosos de abrir una grieta. Más tarde, mientras él leía en la sala, decidí salir a caminar. Le dije que necesitaba aire. No preguntó nada. Me puse un suéter, unos zapatos cómodos y salí. Caminé sin rumbo fijo. El barrio estaba tranquilo, algunas luces encendidas en las ventanas, el aroma de cenas recién servidas flotando en el aire. Sentí una nostalgia difícil de explicar. Una mezcla de lo que fue, lo que pudo ser y lo que quizá nunca será. Doblé una esquina y, casi sin pensarlo, terminé frente a su casa. Estaba iluminada desde dentro. Dudé un instante, luego seguí caminando, fingiendo que no la había visto. Pero la puerta se abrió en ese momento. Su voz me llamó por mi nombre. Me detuve con el corazón latiendo en las sienes. Me giré lentamente. Él estaba en la entrada con una expresión contenida. Dijo que si tenía frío podía pasar unos minutos. Solo eso. No insistió. Solo esperó. No sé por qué dije que sí. O tal vez sí lo sé, pero no quiero admitirlo. Crucé el umbral con el paso lento de quien sabe que está cruzando mucho más que una puerta. La casa olía a madera y a algo recién horneado. Me ofreció una taza de té. Me senté en el sofá sin decir nada. Todo era sencillo, casi doméstico. Pero cada gesto tenía un peso específico. Hablamos poco. Comentamos cosas triviales. La música que sonaba de fondo, un libro que él había empezado. Yo escuchaba, asentía, reía con timidez. Pero lo que realmente llenaba el espacio no eran las palabras. Era todo lo demás. La forma en que me miraba. La distancia medida entre nosotros. Los silencios que se alargaban sin volverse incómodos. En un momento sin aviso, nos quedamos mirándonos. Asterisco asterisco we kissed, asterisco asterisco. No fue una repetición del pasado. Fue una confirmación. Una continuación inevitable. No hubo prisas. Solo esa certeza muda de dos personas que se reconocen en medio del caos. Cuando regresé a casa, mi esposo dormía. Lo vi desde la puerta del dormitorio. Respiraba con ritmo lento, con el rostro relajado.
No sentí rabia. No sentí rechazo. Solo un abismo silencioso entre él y yo. Uno que llevaba años creciendo, aunque apenas ahora lo viera con claridad. Me metí en la cama con movimientos suaves. Me giré hacia la pared. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí frío en la espalda. Sentí calor. No por el cuerpo a mi lado, sino por algo más profundo. Algo que ya no podía negar. Cerré los ojos. No dormí enseguida. Pero por dentro algo en mí comenzó a calmarse. Como si finalmente hubiera dado un paso hacia un lugar que siempre fue mío. Solo mío. La mañana comenzó como muchas otras, pero yo ya no era la misma. Había algo en el aire que no lograba identificar, una tensión sutil que vibraba en cada rincón de la casa. No era miedo. Tampoco era culpa. Era algo más fino, más profundo. Tal vez una mezcla de conciencia y deseo de mantener el equilibrio, aunque supiera que ese equilibrio ya no existía. Él se levantó primero como siempre y bajó a prepararse el café. Lo escuché abrir los armarios, el crujido del pan al partirlo, el goteo de la cafetera. Yo permanecí unos minutos más en la cama, mirando el techo con el cuerpo quieto pero la mente en movimiento constante. Sabía que debía bajar, actuar con normalidad. Que cada gesto debía estar medido, controlado, sin mostrar la fractura interna que ya no se podía negar. Cuando finalmente entré a la cocina, me recibió con un saludo seco y un gesto de cabeza. Me sirvió una taza de café y volvió a sentarse frente a su tablet. La pantalla proyectaba una luz fría sobre su rostro, dándole una expresión más distante aún. Habló de algo que había leído, de una nueva medida política, de un colega que lo estaba volviendo loco. Yo asentí, murmuré comentarios al paso. Él no pareció notar mi distracción. O quizás sí, pero decidió no decir nada. Terminamos de desayunar en silencio. Él se despidió con su beso habitual, en la mejilla, y salió sin más. La puerta se cerró con un clic que resonó en mi pecho como una campanada hueca. Me quedé de pie en la cocina durante un buen rato con la taza vacía entre las manos. Afuera el día se mostraba soleado, pero para mí todo tenía un tinte apagado. No era tristeza exactamente. Era una especie de entumecimiento emocional. Una pausa en medio de un conflicto que aún no terminaba de entender. Pasé la mañana organizando papeles viejos. Facturas, recortes de periódicos, notas escritas a mano por mí misma hacía años. Algunas me hicieron sonreír. Otras me dejaron con un nudo en la garganta. Me descubrí preguntándome en qué momento dejé de escribir cosas espontáneas. Cuando mi vida se volvió tan contenida, tan medida. Entre una hoja y otra, encontré una lista de propósitos de año nuevo, escrita con una tinta azul que ya comenzaba a desvanecerse. Uno de los puntos decía, hacer algo por mí aunque sea pequeño. Lo leí varias veces. Era mío. Y al mismo tiempo parecía escrito por otra persona. Salí a caminar por el barrio después del mediodía. Necesitaba aire. Ver otras caras. Escuchar otros ruidos. Caminar me ayudaba a ordenar los pensamientos. Al pasar frente a su casa, sentí una sacudida interna. Las ventanas estaban cerradas, pero había ropa tendida en el patio. Señal de que estaba allí. No me detuve, pero no pude evitar girar el rostro y mirar un poco más de la cuenta. Y entonces lo vi parado detrás de la puerta mosquitera, con una expresión neutra, tal vez de sorpresa. No nos saludamos. No fue necesario. Seguí caminando hasta llegar al pequeño parque que bordeaba la avenida. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Una mujer con su perro, un padre empujando un cochecito, dos adolescentes riendo con los auriculares compartidos. Todo parecía tan simple desde afuera. Como si el mundo no estuviera lleno de contradicciones. Como si la vida no pesara. Cuando volví a casa, encontré el móvil sobre la mesa con una notificación sin leer. Era un mensaje de una amiga, alguien con quien había perdido contacto poco a poco. Decía simplemente: soñé contigo anoche, ¿estás bien?
Dudé si responder. No tenía palabras para explicar lo que sentía. Lo que estaba haciendo. O lo que había dejado de hacer. Guardé el teléfono sin contestar. Por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, mi marido volvió más temprano de lo habitual. Me sorprendió verlo entrar por la puerta con la chaqueta aún puesta. Me dijo que tuvo que cancelar una reunión porque el cliente no apareció. Se quitó los zapatos y fue directo al sofá. Prendió la televisión, puso el volumen bajo y se quedó allí, viendo sin ver. Yo lo observaba desde la cocina. Su presencia en casa a esa hora rompía la estructura que me permitía respirar con libertad durante unas horas. Me sentí invadida, aunque no hiciera nada. Aunque no dijera nada. Cené temprano, sola, en la cocina. Él dijo que no tenía hambre. No insistí. No tenía ganas de fingir una conversación. Después lavé los platos y me quedé de pie frente al fregadero un rato largo. Mirando mi reflejo en la ventana oscura. A veces cuando la luz está encendida y afuera es de noche, el vidrio se convierte en un espejo. Me vi allí, envejecida pero no derrotada. Con líneas en el rostro sí, pero también con una especie de firmeza nueva en la mirada. Subí a la habitación. Me puse el pijama, me cepillé el cabello, me senté en la cama con el diario entre las manos. No escribí mucho. Solo una frase: estoy alejando de lo que era, pero todavía no sé a dónde voy. Cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón y apagué la luz. Pero no dormí. Escuché los pasos de mi marido subir la escalera, su voz apagada al hablar por teléfono en el pasillo. Escuché el cierre de la puerta del baño, el agua correr, el sonido de sus movimientos en la habitación contigua. Me giré hacia la pared y cerré los ojos con fuerza. No por cansancio, sino por la necesidad de desconectar de una realidad que ya no era suficiente. Que ya no me alcanzaba. A veces el verdadero vacío no es el que deja la ausencia, sino el que provoca la rutina cuando ya no hay amor. Y esa noche lo supe con una claridad que me dolió, había cruzado una línea invisible. No solo con él, el vecino. La crucé conmigo misma. Había dejado de ser quien fui, y no podía regresar. Aunque quisiera. Aunque intentara. Porque aunque nadie lo supiera, yo ya era otra. Y el verdadero secreto no era lo que había hecho. Era lo que ahora sentía. La luz entraba por las rendijas de la persiana con una suavidad que apenas rozaba los objetos de la habitación. Me desperté antes que él como tantas veces, pero no me moví. Permanecí tumbada, mirando el techo con el cuerpo aún envuelto en la tibieza de las sábanas, pero con la mente ya lejos en otra parte. Sentía una mezcla de ansiedad y extraña serenidad. Como si algo se hubiese alineado dentro de mí, pero aún no supiera cómo nombrarlo. Él dormía a mi lado con el rostro vuelto hacia la pared. Respiraba con un ritmo tranquilo, igual que siempre. Podría haber sido cualquier mañana, pero no lo era. Ese día había algo distinto. Un pulso interior que se agitaba con cada pensamiento. Me levanté sin hacer ruido, recogí la bata del respaldo de la silla y bajé a la cocina. Preparé café, me senté en silencio y dejé que la soledad de la madrugada me envolviera por completo. El día avanzó con lentitud. Él se fue a trabajar, y yo me quedé en casa con una calma que no era paz, sino más bien una suspensión. Nada dolía, pero todo pesaba. No sabía con certeza qué esperaba. Tal vez una señal, o una oportunidad para dejarme llevar sin pensar demasiado. Tal vez solo necesitaba no pensar en absoluto. Salí a hacer unos recados por la mañana. Fui al mercado, pasé por la farmacia, saludé a una vecina que cruzó la calle solo para decirme que las hortensias del jardín estaban preciosas. Le sonreí con cortesía, como siempre, pero mi mente ya estaba lejos. Cada paso que daba parecía dirigirme hacia un punto fijo, aunque yo fingiera que simplemente deambulaba. Al volver a casa, dejé las bolsas en la cocina y me dirigí directamente al baño. Me miré en el espejo durante un largo rato. Me lavé el rostro con agua fría, como si necesitara despertar algo en mí. Después, sin pensarlo demasiado,
Elegí un vestido que hacía tiempo no usaba. Uno ligero con un estampado discreto y un corte que se ajustaba con suavidad a mi cintura. Me recogí el cabello, me puse un poco de perfume detrás de las orejas. Todo con una lentitud intencionada. Como si cada gesto fuera una preparación. Cuando estuve lista, me senté en el sofá. No hice nada más. No encendí la televisión, no cogí un libro. Solo esperé. Durante una hora larga, tal vez más. Hasta que llegó el mensaje. Estoy en casa. Si necesitas aire, hay té recién hecho. No respondió a nada concreto. No preguntó nada. No sugirió más de lo que decía. Pero yo entendí todo. Cerré el móvil. Me puse un suéter por si refrescaba. Salí por la puerta trasera sin avisar. Crucé el jardín. Toqué la campanilla con suavidad. Me abrió en silencio, y yo entré. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No hubo palabras innecesarias. Ni promesas. Ni explicaciones. Tampoco hubo temor. Solo dos cuerpos cansados de callar, dos presencias que ya no podían seguir fingiendo que no se buscaban. La casa estaba en penumbra, con una luz tenue filtrándose desde la cocina. El aroma del té aún flotaba en el aire, pero no lo bebimos. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, y dejamos que el tiempo hiciera su parte. En algún momento la conversación volvió, pero ya era otra. Más simple, más honesta. Hablamos de la soledad. De cómo uno puede estar acompañado y sentirse solo igual. De las cosas pequeñas que se pierden sin darse cuenta. De las ganas de empezar de nuevo, aunque no se sepa cómo. Él me miró como si ya me conociera desde antes. Como si supiera exactamente lo que yo había guardado todos estos años bajo una máscara de normalidad. Yo le sostuve la mirada. No había más espacio para disimular. Cuando el sueño llegó, lo hizo sin lucha. Me recosté en el sofá, y él se quedó cerca. No hubo contacto más allá de la presencia. La simple cercanía bastaba. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no tuve sueños inquietos. Dormí con la tranquilidad de quien, aunque no tenga respuestas, al menos ha dejado de huir de las preguntas. Desperté antes que él. Me incorporé lentamente, recogí mis cosas sin hacer ruido. La casa seguía en silencio. Todo estaba en su sitio como si nada hubiera cambiado, aunque yo sabía que ya nada sería igual. Salí por la misma puerta por la que había entrado, y crucé el jardín con pasos suaves. El aire fresco de la mañana me dio en el rostro como una caricia inesperada. Entré en mi casa y me dirigí directamente al baño. Me miré en el espejo. Había ojeras, sí. Y el cabello un poco revuelto. Pero también había otra cosa. Una mirada distinta. Una certeza callada. No me sentía culpable. Tampoco feliz. Me sentía viva. Y esa sensación era tan desconocida como poderosa. Escuché el sonido de un coche acercándose. Miré por la ventana. Era mi marido. Volvía antes de lo previsto. Sentí una punzada en el pecho, no de miedo, sino de anticipación. Me senté en la mesa del comedor, fingiendo estar leyendo algo. La puerta se abrió, él entró, dejó las llaves en su sitio habitual y me saludó con un gesto. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí. Me dijo que pensaba hacer unas llamadas desde el despacho y subió sin más. Cada palabra, cada acción, fue exacta. Medida. Inofensiva. Pero el silencio posterior lo decía todo. Pasaron las horas. La tarde cayó con lentitud, como si arrastrara conmigo cada pensamiento. Preparé la cena como siempre. Comimos como siempre. Pero yo ya no estaba allí del todo. Porque aunque mi cuerpo ocupara el mismo espacio, mi interior ya se había movido a otro lugar. Uno que apenas comenzaba a explorar.
Esa noche al acostarnos él me preguntó si tenía frío. Le dije que no. Me tapé hasta los hombros y cerré los ojos. Él se giró hacia su lado de la cama y apagó la luz. Yo me quedé despierta un rato más. Escuchando el silencio. Sintiendo el peso del día. Y sabiendo que el camino que había tomado no tenía vuelta atrás. Desperté con una extraña mezcla de ligereza y tensión. La noche anterior aún flotaba en mi memoria, no como un recuerdo doloroso o confuso, sino como una certeza inamovible. Había cruzado un umbral, uno que me separaba no solo de la mujer que fui durante años, sino también de la vida que había sostenido con tanta disciplina. No me arrepentía, aunque tampoco sabía qué hacer con la culpa que empezaba a surgir como una brisa fría bajo la puerta. Mi esposo ya estaba levantado. Escuché el agua corriendo en el baño y el crujido de los escalones cuando bajó. Me vestí lentamente eligiendo ropa cómoda pero cuidando más los detalles de lo habitual. No porque esperara a nadie, sino porque necesitaba sentirme en control de algo, aunque fuera de mi imagen frente al espejo. Cuando bajé él estaba sentado en la mesa, con su taza de café a medio beber y una mirada absorta clavada en la pantalla de su teléfono. Me saludó sin levantar la vista. Yo respondí del mismo modo, y comencé a preparar mi té. No dijimos mucho más. El aire entre nosotros parecía denso, como si ambos sintiéramos algo distinto sin poder nombrarlo. La primera señal de que algo había cambiado fue su insistencia en quedarse en casa esa mañana. Dijo que tenía algunas llamadas importantes, pero que no necesitaba ir a la oficina. Era raro. Normalmente evitaba trabajar desde aquí. Prefería su espacio, su rutina, su control. Verlo pasearse de un lado a otro por el salón con el teléfono en la oreja y el ceño fruncido me alteraba más de lo que debía. No porque hiciera algo mal, sino porque su presencia me recordaba lo fácil que era desestabilizar este nuevo equilibrio que apenas comenzaba a construir dentro de mí. Yo intenté refugiarme en mis quehaceres. Lavé la ropa, cambié las sábanas, regué las plantas del balcón con más atención de la habitual. Pero su cercanía me perseguía como una sombra que no sabía si era amenaza o simple coincidencia. Cada vez que cruzábamos una mirada, él desviaba los ojos como si buscara algo que no quería encontrar. Después del almuerzo, mientras recogíamos los platos, sucedió algo inesperado. Tocaron el timbre. Me acerqué a la puerta y al abrir, lo vi a él. Al vecino. Con una expresión neutra, quizás un poco forzada. Sostenía una pequeña maceta en las manos, una planta con flores moradas. Dijo que era para agradecerme por una conversación pasada, por algo que ni siquiera especificó. Yo me quedé muda, paralizada. No era miedo, era una especie de sobresalto interno que me nubló los sentidos. Antes de que pudiera reaccionar del todo, mi esposo apareció detrás de mí. Preguntó quién era. El vecino respondió con cortesía, presentándose con nombre y apellido. Dijo que vivía al lado, que me había visto en el jardín y que quería regalarme la planta porque le pareció que yo sabría cuidarla. Todo sonaba normal. Todo era educado. Todo era correcto. Pero no lo era. Mi esposo aceptó la planta con una sonrisa tirante. Dio las gracias y cerró la puerta en cuanto el vecino se giró. Durante un largo instante se quedó mirándome sin hablar. Yo no sabía qué decir. No porque tuviera algo que esconder en ese momento, sino porque cualquier palabra hubiera sonado hueca. La tensión en la casa se volvió palpable. Durante la tarde él no volvió a mencionar el encuentro. Pero su actitud cambió. Se volvió más inquieto. Caminaba más. Revisaba papeles. Fingía buscar cosas en cajones que nunca usaba. Noté que en varios momentos me observaba desde el marco de la puerta, como si esperara pillarme en algo. Pero no lo decía. Guardaba su sospecha como un objeto que aún no sabía cómo usar. Yo me refugié en el silencio. No quería confrontar. No quería anticipar un conflicto para el que no tenía respuestas claras. Me limité a seguir con mi día, aunque por dentro el ruido era ensordecedor. Me sentía dividida entre dos mundos y ninguno me ofrecía refugio.
Al caer la noche él sugirió que cenáramos juntos en el patio. Hacía tiempo que no proponía algo así. Acepté por inercia por no tensar más el ambiente. Puse la mesa, encendí unas velas pequeñas, y serví una comida sencilla. Él abrió una botella de vino. Hablamos de cosas triviales, del clima, de la humedad que parecía más fuerte esa semana, de una noticia que había leído. Su voz era pausada, pero sus ojos se movían demasiado rápido, como si estuviera pendiente de cada gesto mío. Después de la cena, nos quedamos un rato sentados. El silencio se volvió más incómodo con cada minuto. Finalmente él preguntó sin mirarme: ¿desde cuándo lo conoces? Respondí que apenas lo había saludado algunas veces, como se hace con los vecinos. Dije que no era más que una cortesía. Él asintió lentamente sin decir nada más. Pero sus ojos no creyeron mis palabras, y yo lo supe. Cuando subimos al dormitorio me sentí agotada. No físicamente sino emocionalmente. Me quité la ropa con movimientos lentos. Me puse el pijama y me acosté del lado derecho como siempre. Él tardó más en llegar. Escuché cómo se quedaba en la cocina un buen rato. Luego subió, se cambió en silencio y se acostó sin apagar la lámpara. No hablamos. Apagué mi luz. Cerré los ojos. Escuché su respiración, lenta al principio, luego más agitada. Estaba despierto igual que yo. Compartíamos una cama, pero no un descanso. Compartíamos un techo, pero no una paz. Yo lo sabía. Él también. Y en ese espacio suspendido, sin explicaciones ni confesiones, entendí que el final no siempre llega con gritos ni rupturas visibles. A veces se instala de forma sutil, en los silencios, en las miradas que ya no se buscan, en los gestos que parecen amables pero pesan como piedras. Esa noche supe que lo inevitable no siempre se anuncia. A veces simplemente se instala. Y permanece. Esa mañana me desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo hubiera sentido que algo estaba a punto de cambiar. El cielo todavía era gris, y la casa permanecía en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera enfriándose con el aire de la madrugada. Me quedé sentada en el borde de la cama por unos minutos, con los pies descalzos tocando el suelo frío y las manos apoyadas sobre las rodillas. No tenía pensamientos claros, solo una sensación de inminencia. Como si algo se estuviera acomodando dentro de mí, silenciosa pero definitivamente. Bajé a la cocina sin encender las luces. Me moví en la penumbra con una familiaridad automática, como si el cuerpo actuara por costumbre mientras la mente vagaba lejos. Puse agua a hervir para el té y abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco. El aroma del jardín húmedo me llenó el pecho, y cerré los ojos un instante. Respiré despacio. Necesitaba ese momento conmigo misma. Sin él. Sin nadie. Después del desayuno, subí al altillo por una caja que no abría hacía años. La coloqué sobre la mesa del comedor y con cierta solemnidad, levanté la tapa. Dentro había fotografías en blanco y negro, cartas, entradas de cine dobladas, postales de lugares que ya casi no recordaba. Era el rastro silencioso de una versión anterior de mí misma. Una mujer joven, esperanzada, llena de planes que no sabía que no se cumplirían. Pasé los dedos por algunas imágenes, como si al tocarlas pudiera volver a sentir lo que había en ese entonces. Pero no. Las emociones eran otras ahora. No nostalgia. Tampoco tristeza. Era más bien un reconocimiento: fui esa mujer, pero ya no lo soy. Encontré una carta escrita por mí en un papel amarillento, fechada casi 15 años atrás. Una especie de promesa a mí misma, que nunca dejaría de buscar lo que me hiciera sentir viva. Me quedé leyendo esa frase en particular una y otra vez. Me conmovió porque sabía cuántos años llevaba traicionando esa promesa. Decidí salir a caminar. Necesitaba espacio para pensar. El sol ya había salido, pero el cielo estaba cubierto de nubes claras, y el aire era denso. Fui hacia el parque evitando la calle del vecino. No quería verlo. No porque no quisiera hablar con él, sino porque sabía que no tenía nada más que decir.
Lo que había ocurrido entre nosotros ya había cumplido su función. No necesitaba más. No buscaba más. No quería construir sobre una fractura. Solo quería entenderla, vivirla, dejarla ir. En el parque me senté en una banca bajo un árbol. Observé a una pareja de ancianos que caminaban despacio, de la mano. Su paso era corto, sincronizado, pero no parecía forzado. Era una armonía construida en años, probablemente llena de renuncias también. Pensé en nosotros, en mi matrimonio, en lo que había sido y en lo que ya no era. Me pregunté si alguna vez caminamos así, tan en sintonía. Tal vez sí al principio. Tal vez no lo supe valorar entonces. Regresé a casa cerca del mediodía. Al entrar, encontré la mesa del comedor con un sobre apoyado en el centro. No estaba allí antes de salir. Lo tomé con cuidado. Reconocí su letra de inmediato. Era de mi esposo. No lo abrí enseguida. Me senté en el sofá y lo sostuve entre las manos por un rato como si la decisión de leerlo pudiera cambiar algo. Finalmente lo abrí. No era una carta larga. Apenas unos párrafos. Me decía que se iría por unos días. Que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Que sentía que algo había cambiado entre nosotros, aunque no supiera exactamente qué. Que no estaba seguro de lo que pasaba, pero que tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Que no me pedía explicaciones ni respuestas, pero sí honestidad, aunque fuera en silencio. Que me amaba aunque ya no supiera cómo estar cerca de mí. Volví a leerla varias veces. Me emocionó, pero también me dio alivio. Porque en sus palabras había algo de lo que yo misma no me había atrevido a nombrar, que el silencio se había vuelto insoportable. Que ambos lo sabíamos, pero lo evitábamos. La casa quedó en calma después de su partida. Su ausencia se sintió diferente esta vez. No como espacio de libertad, sino como vacío. Como hueco. Y sin embargo, también como posibilidad. Aproveché para ordenar cosas que llevaba meses postergando. Doné ropa que ya no usaba, saqué libros que sabía que no volvería a leer, limpié los estantes de la despensa. En medio de ese proceso, encontré un pequeño portarretrato con una foto nuestra en la playa. Ambos reíamos. Yo llevaba un sombrero que se me volaba con el viento, y él me sostenía del brazo. Observé esa imagen un buen rato. No por lo que mostraba, sino por lo que recordaba. Sabíamos reír. Sabíamos tocarnos con ternura. Supimos construir algo real. Pero también lo dejamos ir. Poco a poco, sin notarlo, perdimos el hábito de mirarnos con atención. Y eso con los años se volvió más peligroso que cualquier error. Esa tarde recibí un mensaje del vecino. Solo decía, espero que estés bien. No respondí. No sabía cómo hacerlo sin abrir otra vez una puerta que ya había comenzado a cerrar por dentro. No era culpa suya. Nunca lo fue. Pero tampoco era parte de lo que necesitaba ahora. Subí a mi habitación. Me acosté sobre la cama sin desvestirme. Miré el techo y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el derecho de no saber qué quería. Que no necesitaba decidirlo todo ya. Que estaba bien estar en pausa. Porque incluso en la pausa hay movimiento. Incluso en la pausa se puede empezar a sanar. Cerré los ojos y me permití descansar. No escapando. No ocultando. Sino aceptando. Porque la verdad, cuando se la mira de frente, deja de doler tanto. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a mirarla. La casa permaneció en silencio durante los días que siguieron. No un silencio incómodo, sino un vacío tangible, como si cada rincón de las habitaciones notara la ausencia de su presencia habitual. No había pasos en el pasillo, ni portazos apurados, ni la cafetera encendida antes del amanecer. Todo se volvió estático, contenido. Un paréntesis en medio de una historia que ya no sabía si seguía escribiéndose o si simplemente había llegado a su punto final. Los primeros 2 días los pasé en una rutina sin sobresaltos.
Me levantaba temprano, desayunaba sola, ordenaba la casa con meticulosidad. Pero debajo de cada gesto práctico se escondía una necesidad profunda de encontrar algo más allá del desorden físico, respuestas. No para él. Para mí. No necesitaba justificar mis decisiones, pero sí empezar a entenderlas. Cada tarde caminaba por el vecindario, evitaba instintivamente la acera frente a la casa del vecino, no por miedo o remordimiento, sino porque sabía que lo que se había vivido allí ya no necesitaba más capítulos. Había sido una brecha, una revelación, pero no un camino a seguir. Era algo que pertenecía al pasado inmediato, y como tal, debía quedarse allí. La única excepción fue una mañana nublada, en la que al salir al jardín para recoger la ropa tendida, encontré una pequeña caja apoyada junto a la reja que separaba nuestras propiedades. Dentro había una pintura de tamaño mediano, envuelta con papel marrón y una nota escrita a mano. La nota decía: «Esto es tuyo, aunque no lo supieras». No había firma. No había más explicación. Abrí el envoltorio lentamente. La imagen era una escena sencilla, una mujer sentada junto a una ventana, con la mirada perdida hacia un punto que no se ve. Todo en la pintura transmitía quietud, pero también una tensión contenida. Me conmovió. No por su técnica, sino por su mirada. Porque esa mujer era yo. O al menos, una versión de mí que alguien había logrado capturar sin palabras. Lo colgué en la pared del pasillo, sin pensarlo mucho. No como un homenaje, sino como un recordatorio de lo que había sido revelado. Días después él volvió. Fue un lunes por la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando una sopa, cuando escuché la cerradura girar. No lo había esperado ese día. No había recibido ningún mensaje. Solo el sonido de las llaves anunciando su presencia. Entró con paso tranquilo, una maleta en la mano y una expresión que no supe descifrar de inmediato. Lo miré unos segundos sin decir nada. Él hizo lo mismo. No hubo abrazos, ni reproches, ni sonrisas fingidas. Solo el peso de dos presencias que volvían a encontrarse después de haberse distanciado de forma inevitable. Dejó la maleta junto a la escalera y se sentó a la mesa. Yo seguí cocinando en silencio. Le serví un plato cuando estuvo listo y nos sentamos a comer como si el tiempo no hubiera pasado. Solo que esta vez no hubo comentarios sobre el sabor, ni sobre las noticias del día. Comimos en silencio, pero no uno hostil. Era más bien el silencio de quienes aún no saben cómo retomar una conversación pendiente. Después de la cena, recogí los platos y los lavé. Él me observaba desde la puerta, apoyado en el marco sin interrumpir. Cuando terminé, me giré para enfrentar su mirada. Nos quedamos así unos segundos. Luego, sin más, preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, y nos sentamos en el sofá, uno frente al otro. No sabía por dónde empezar, y por suerte él lo entendió. No vino con un discurso preparado. Solo dijo que había pensado mucho durante su ausencia. Que había revisado recuerdos, gestos, días enteros que ahora parecían grises. Que entendía que algo se había roto, aunque no pudiera señalar el momento exacto. Que él también se había perdido sin notarlo, dentro de una rutina que parecía segura, pero que nos había desdibujado. No lloré. Tampoco él. Solo lo escuché. Luego hablé. No de lo que pasó, no de él, no del vecino, no de los besos, ni de las noches en silencio, sino de mí. De cómo me había sentido invisible. De cómo me había apagado por dentro durante años. De lo mucho que me costaba reconocerme en el espejo cada mañana. De cómo, en medio de esa niebla, había encontrado algo que me hizo recordar que seguía viva. No le pedí perdón. Él no me lo pidió tampoco. Porque sabíamos que no se trataba de una ofensa, sino de una consecuencia. Algo se había roto mucho antes de los hechos. Y lo que ocurrió fue solo la señal que lo hizo visible. Después de hablar, no tomamos decisiones. No mencionamos la palabra separación, ni seguir juntos. Solo acordamos darnos tiempo. Escucharnos más. Volver a compartir cosas pequeñas. Tal vez caminar.
Tal vez cocinar juntos de vez en cuando. Tal vez mirarnos con más intención. Era poco. Pero era algo. Esa noche dormimos en la misma cama. No hubo contacto físico. Solo el reconocimiento de dos cuerpos que empezaban a aprender a convivir de nuevo. Me giré hacia la ventana y él hacia el otro lado. Pero a pesar de la distancia, la habitación no se sentía tan vacía. A la mañana siguiente al despertar, encontré una nota suya sobre la mesa. Decía: no tengo prisa, ¿te gustaría desayunar conmigo en la terraza? Sonreí. No por la invitación en sí, sino por la sencillez del gesto. Porque después de tanto tiempo, alguien que una vez dejó de mirar, ahora volvía a invitarme a compartir la luz del día. Me preparé sin apuro. Elegí una blusa sencilla, pero cuidada. Bajé descalza y salí al patio. Él ya había dispuesto la mesa con 2 tazas pan tostado y mermelada de naranja. Me senté frente a él con el sol calentando suavemente nuestros rostros. Levantó su taza para brindarme un buenos días sin palabras. Y yo respondí con un gesto leve pero sincero. No sabía qué nos esperaba. Ni si el amor volvería a brotar con la misma fuerza de antes. Pero entendí que a veces no se trata de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo con las mismas manos pero con ojos distintos. Y en ese momento, bajo el cielo despejado de un día cualquiera, supe que era posible empezar otra vez. No como antes. No como si nada hubiera pasado. Sino como quienes han conocido el borde y aún así deciden quedarse. A mirar. A aprender. A intentarlo.